Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien te rescató solo con estar a tu lado, sin pedir nada a cambio? Suscríbete al canal y deja tu like si crees que todos merecen ser vistos, cuidados y amados, incluso cuando el mundo les da la espalda. Esta historia no es solo sobre sobrevivir, es sobre pertenecer. El sol estaba alto, pero no calentaba. El polvo flotaba en el aire, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Era una tarde cualquiera en el sertón, ese lugar donde la vida se estira entre cactus y silencios. Juan cabalgaba sin prisa, como quien no tiene a dónde llegar ni por qué apurarse. Su caballo parecía entender ese ritmo, paso lento, mirada baja, respiración tranquila. Llevaba 3 días sin ver a nadie. Ni una voz, ni una sombra. Solo el viento seco, el crujir de la silla y los recuerdos que venían y se iban como las nubes sueltas en el cielo pálido. Juan era un hombre acostumbrado a su propio silencio. Pero ese día, algo distinto rozó su oído. Un sonido leve, intermitente, casi confundido con el viento que pasaba entre los arbustos. Frenó al caballo, frunció el ceño, aguzó el oído, y allí estaba otra vez. ¿Un llanto? No de adulto, tampoco de animal. Un quejido diminuto, tembloroso. Juan desmontó sin apuro, como si ya supiera que ese momento lo cambiaría todo. Caminó hacia la cerca, hacia donde el camino se doblaba en un terreno seco, y entonces la vio. Ella, una mujer joven, de piel oscura y expresión perdida. Estaba atada a un poste de madera, las manos sangrando por la fricción de las cuerdas. Su vestido estaba rasgado, cubierto de tierra. Tenía una herida seca en la sien y los pies descalzos hundidos en el polvo. Y a sus pies, 2 recién nacidas envueltas en un solo pedazo de tela raída, temblando de frío. Las pequeñas no lloraban, solo tiritaban, como animalitos sin madre. Juan no dijo una palabra. Se agachó, tocó con cuidado la frente de una de las niñas. Estaba fría, pero viva. Miró a la mujer. Entreabiertos estaban, pero no parecía consciente. Respiraba apenas. Sin preguntar, sin buscar testigos, Juan desató las cuerdas con manos firmes. Cargó a las niñas primero, pegándolas a su pecho. Luego se inclinó y alzó el cuerpo de la mujer como si no pesara nada. El camino de regreso a su cabaña fue lento, pero nunca dudó. Las niñas no lloraban, no emitían sonido, pero Juan sentía su presencia, su fragilidad, como quien carga algo más valioso que su propia vida. La cabaña de Juan era pequeña, levantada con sus propias manos, madera curtida por el viento, techo de chapa y un fuego que nunca se apagaba, incluso cuando él no estaba. Al llegar, acomodó a la mujer en su catre, la cubrió con mantas de lana rústica y colocó a las niñas en un cesto que solía usar para guardar leña, ahora improvisado como cuna. No hizo preguntas, no buscó respuestas. Esa noche fue larga. Las niñas lloraron por primera vez. Joan, sin saber bien qué hacer, buscó leche de cabra, la entibió con cuidado y la dio con una cuchara de madera tallada. No durmió. Cada vez que alguna se movía, él estaba ahí, cambiando mantas, avivando el fuego, escuchando respiraciones diminutas que se aferraban a la vida. La mujer no despertó hasta el 3er día. Cuando lo hizo, no gritó, no preguntó, solo lo miró, los ojos grandes y negros llenos de algo que no era miedo, pero tampoco confianza. Juan le ofreció agua. Ella bebió en silencio. Durante horas no dijo nada, hasta que, ya entrada la noche, con las niñas, dormidas, pronunció su nombre. Clara. Juan asintió. No dijo el suyo. Día tras día, la rutina tomó forma. Juan cortaba leña. Clara calentaba agua. Él tallaba juguetes simples para las niñas, que ya comenzaban a mover los brazos con fuerza. Ella lavaba la ropa en un balde. A veces sus miradas se encontraban. Nunca por mucho tiempo. Pero en esos pequeños gestos, un plato dejado caliente, una manta doblada, un juguete dejado junto a la cuna, nació algo distinto. No era caridad, no era deuda, era respeto, presencia. Un estoy aquí, dicho sin palabras. Una tarde, mientras Juan tallaba una pequeña figura de pájaro en madera, Clara lo miró y murmuró: ellas no lloraban cuando usted llegó, solo temblaban. Él la miró con calma,
Y por primera vez en días, respondió, «Ya están seguras». Clara desvió la mirada, pero esa frase quedó suspendida en el aire como una promesa. Clara se movía por la cabaña como quien aún no cree que puede quedarse. Cada paso era medido, cada gesto cargado de duda. No tomaba nada sin pedirlo, aunque João nunca había puesto límites. Aún dormía ligera, con sobresaltos, como si esperara escuchar pasos ajenos al amanecer. Las niñas, en cambio, comenzaban a arraigarse. Sus pequeños cuerpos ya no temblaban. Dormían profundamente, con las mejillas tibias y los puños cerrados en paz. João no hablaba más de lo necesario, pero todo en él comunicaba. El modo en que acomodaba la leña para que no faltara calor, cómo revisaba cada día el techo por si llovía, cómo colocaba piedras alrededor del cesto cuna para que el viento no molestara. En sus manos callosas, Clara leía una historia de alguien que había aprendido a cuidar sin invadir. Él no preguntaba sobre el pasado, pero escuchaba cuando ella lo dejaba escapar entre gestos o silencios. Un día, al ver a Clara observando una cicatriz en su brazo, João le ofreció una pomada hecha con hierbas del monte. Ella no dijo nada, pero aceptó, y eso fue suficiente. Cada día, algo pequeño cambiaba, un gesto de confianza, una mirada sostenida un segundo más. Clara comenzó a limpiar el terreno alrededor de la cabaña. Retiró piedras, acomodó la tierra seca, no por obligación, sino porque quería dejar algo de sí en ese espacio. João la miraba desde la sombra, sin intervenir. Solo más tarde, al caer la tarde, colocaba una nueva herramienta sobre la mesa, como si siempre hubiese estado allí. Las niñas crecían rápido. João tallaba pequeñas figuras de animales y las dejaba al lado del cesto. Un día fue un zorro, otro una cabra, otro un caballo con la crin ondulada. Clara los acomodaba en una repisa improvisada junto al fuego, como si cada uno marcara un día vivido. El silencio entre ellos no era vacío, era lenguaje. Clara, que venía de un mundo donde solo se la escuchaba para callarla, comenzaba a descubrir que también existía otra forma de ser mirada, con respeto. João, por su parte, no necesitaba saber su historia completa para reconocer el dolor. Lo leía en los hombros caídos, en el modo en que evitaba su reflejo en el agua. Ambos compartían algo que no se decía, pero se entendía, y poco a poco, la cabaña empezó a parecer algo más que un refugio. El pasado no desaparece. Se queda debajo de la piel, latiendo como una herida vieja. Clara lo sabía. Lo sentía cada vez que escuchaba pasos fuera de la cabaña o cuando el viento traía ecos de voces desde el camino. Aunque João no preguntaba, ella comenzaba a necesitar contar. No con palabras, sino con gestos, con acciones. Una mañana, mientras João estaba en el monte, Clara enterró un objeto envuelto en tela detrás de la cabaña. Era una sortija de plata, antigua, con las iniciales del apellido de su esposo muerto. No le servía más. Era un símbolo de algo que había terminado. Enterrarla fue su forma de cerrar una puerta sin necesidad de cerrarla en voz alta. Esa tarde, cocinó por primera vez. João llegó con los brazos llenos de ramas secas y sintió el aroma antes de ver la escena. Las niñas dormían. Clara estaba de pie, frente al fuego, removiendo una olla. Era una sopa simple, con lo poco que tenían, pero sabía distinta. Sabía a alguien que empezaba a quedarse de verdad. João no comentó nada. Se sentó, comió despacio. Clara tampoco dijo nada, pero cuando vio que él repetía, supo que había entendido. Los días siguientes trajeron lluvias breves, un alivio para la tierra seca. Clara colocó recipientes afuera para recoger agua. João construyó un techo adicional sobre la entrada. Trabajaban en sincronía, como si llevaran años, haciéndolo. No necesitaban coordinarse, simplemente se entendían. Una noche, mientras João tallaba en silencio, Clara lo observó desde el rincón donde dormían las niñas. En sus ojos había una mezcla de gratitud y algo más profundo. No era amor, al menos no en el sentido habitual. Era reconocimiento, un tipo de pertenencia que no se construye con promesas, sino con gestos constantes. Clara aún no había contado lo que había vivido. No había hablado de la familia de su esposo, ni de la violencia, ni del día en que la dejaron atada al poste. Pero João no la apuraba. Y en ese espacio,
En esa libertad para decir o no decir, ella comenzaba a sanar. Una madrugada, al ver que las niñas dormían profundamente, Clara salió al porche. João estaba sentado, mirando el horizonte. Ella se sentó a su lado. Ninguno habló. El cielo comenzaba a aclararse. El silencio era absoluto. Y entonces, sin mirarlo, ella dijo en voz baja: «Gracias por no preguntar». Él no respondió. Solo colocó un tronco más al fuego. Ella entendió. El viento cambió de dirección. Traía consigo un olor distinto, más húmedo, más denso. João lo notó primero, como si su cuerpo recordara señales antiguas de peligro. No dijo nada. Solo se aseguró de que la cerca estuviera firme, el corral cerrado y el hacha al alcance, aunque no parecía tener intención de usarla. Clara también lo sintió. Fue una mañana tensa, sin causa visible. Las niñas jugaban en el suelo de tierra, rodeadas por los pequeños animales de madera que João les había tallado. Pero Clara no jugaba con ellas. Sus ojos iban del horizonte a la puerta y su espalda se mantenía rígida. Ese mismo día, después del mediodía, llegaron 4 hombres, 2 a caballo, 2 a pie. No eran extraños. Clara los reconoció de inmediato. Primos del esposo muerto, hombres que no la habían defendido cuando más los necesitó, hombres que habían girado la cara cuando ella gritó, hombres que, al verla con hijas en brazos, la declararon inútil. João los vio acercarse desde la loma. No fue por sorpresa. Había esperado ese momento desde que encontró a Clara atada al poste. No se movió. Solo se quedó de pie frente a la cabaña, con los brazos relajados y la mirada firme. Los hombres no gritaron. Hablaron con voz baja pero seca. Querían a Clara de vuelta. «No es su lugar», dijeron. «La familia quiere resolver las cosas. No pueden vivir así, escondidos». João no discutió. No levantó la voz. Solo se quedó en silencio, como un árbol viejo que no se dobla con el viento. Luego, con un tono plano, dijo: «Aquí. Ella está segura». Las palabras fueron pocas, pero suficientes. El mayor de los hombres escupió al suelo. Otro hizo amago de sacar algo de su chaqueta. João no se movió, solo miró, largo, sin miedo. En ese gesto, hubo una advertencia clara. No era amenaza, era certeza. Los hombres no insistieron, dieron media vuelta. No prometieron volver, pero sus ojos lo dijeron todo. Clara, desde adentro, había visto toda la escena. No lloró, no gritó, solo abrazó a las niñas con fuerza y, por primera vez, no se sintió débil. Esa noche, João no durmió. Se quedó en el porche, con el rifle apoyado a su lado. Clara tampoco durmió, pero no salió. Sabía que él estaba allí, y eso bastaba. Los días siguientes fueron lentos, pesados, como si el aire estuviera espeso. Clara regresó a sus tareas, pero sus manos temblaban a veces. João lo notaba. No decía nada, solo agregaba más leña al fuego, o dejaba un pequeño objeto nuevo sobre la mesa. Un peine tallado, una cuchara, más pequeña para las niñas, un colgante de madera en forma de hoja. Clara comenzó a hablar, no como confesión, sino como liberación. Mientras lavaba la ropa o alimentaba a las niñas, soltaba frases al aire, fragmentos. Él no quería hijas. Su madre decía que yo traía desgracia. Cuando nació la segunda, nadie vino al hospital. No lloré cuando murió. Solo tuve miedo de lo que vendría después. João no interrumpía, no asentía, no consolaba, pero estaba ahí, entero, presente. Y esa presencia, sin juicio ni pena, era todo lo que Clara necesitaba. Una tarde, Clara encontró a João trabajando en un banco de madera. Lo estaba puliendo con dedicación. No era para él, era para ella. Tenía la altura exacta para sentarse y dar de comer a las niñas sin lastimarse la espalda. Clara no dijo nada. Se sentó en el suelo, cerca de él, y juntos, en silencio, terminaron de lijarlo. La rutina regresó, pero era distinta. João la invitó a caminar por los alrededores, señalándole los árboles de fruta, el arroyo escondido, las rutas menos visibles, como si estuviera entregándole las llaves de un mundo que antes solo era suyo. Una mañana, Clara recibió una carta. El cartero llegó en mula, como pocas veces al año. Era una propuesta. Una tía lejana le ofrecía venir a vivir a la ciudad, con un cuarto propio, trabajo asegurado y cuidado para las niñas. Sonaba tentador. Sonaba
Seguro. Esa noche, João no dijo nada. Clara tampoco. Pero el sobre quedó sobre la mesa, intacto. No hablaban de eso, pero ambos sabían que era una opción real. Clara no dormía. Caminaba por la cabaña como si midiera su tamaño, su capacidad de contenerla, su posibilidad de futuro. João no intentó convencerla. No ofreció más de lo que ya era. Solo colocó un nuevo tronco en el fuego y, como otras veces, dijo en voz baja: «Tú estás segura aquí». Esa noche, Clara lloró. No de miedo, no de tristeza. Lloró por primera vez desde que llegó, por sentirse vista, por tener elección. La carta seguía sobre la mesa. Clara la leía, cada día, sin abrirla otra vez. Ya conocía el contenido, palabra por palabra. No era una amenaza ni una obligación. Era una salida, un camino limpio, con bordes definidos, trabajo, comodidad, un lugar en el que nadie la miraría como carga. Y sin embargo, algo dentro de ella se resistía. Pasó los días en un ritmo extraño. No era el miedo quien la movía, sino la duda. El aire alrededor de la cabaña parecía más denso, más exigente. Cada rincón tenía huellas. Una manta doblada como a ella le gustaba. Un juguete dejado en el suelo. El banco frente al fuego, con la forma exacta de sus pasos. No había nada grandioso allí, pero todo tenía su nombre. Clara comenzó a preparar una maleta pequeña, sin prisa. Doblaba ropa, seleccionaba mantas, guardaba el peine de madera que João había hecho. Movía objetos como quien prueba si aún los necesita. Las niñas la seguían con la mirada, sensibles al cambio aunque sin entenderlo. La maleta no pesaba mucho, pero cada vez que la levantaba, algo la hacía dejarla de nuevo. El peso real no estaba en lo que llevaba, sino en lo que dejaba. La certeza de una mirada tranquila al despertar. El pan cocido en horno de leña, las paredes marcadas por el humo de noches largas y silenciosas. João no preguntó por la maleta, no la tocó, no la miró, pero todos sus gestos fueron más lentos esos días, como quien entiende que lo más valioso no puede retenerse. Él seguía cortando leña, tallando madera, reparando el gallinero. Su mundo no se detenía, pero cada acción tenía un dejo de despedida contenida. Clara empezó a caminar más. Subía la colina detrás de la cabaña, miraba el horizonte, pensaba en la ciudad, imaginaba calles asfaltadas, ventanas con vidrios limpios, camas mullidas, pero no podía imaginar el sonido del silencio de João, ni el calor del fuego constante, ni el olor de las noches sin palabras. Una tarde, las niñas lloraron más de lo habitual. Clara las cargó, una en cada brazo, como cuando aún eran recién nacidas. Sintió cómo se acomodaban en su pecho, cómo respiraban con ritmo conocido. En ese instante supo que ellas ya no eran del mundo. Eran de ese lugar, de esa tierra, de ese silencio. Esa noche no preparó cena, no barrió, no habló. Solo se sentó frente al fuego, la maleta abierta a un lado, como si esperara una señal que no llegaría. Pero la señal ya había llegado, días antes, en la forma de un banco hecho a mano, de una cucharita tallada, de un fuego que nunca se apagaba. La maleta quedó cerrada, no por decisión definitiva, sino por quietud. Clara la empujó hacia un rincón de la cabaña y volvió a sus movimientos diarios como si el tiempo nunca se hubiera detenido. El mundo exterior, con sus promesas y soluciones limpias, quedó más lejano. No desapareció, pero ya no era urgente. El cambio fue sutil. Clara no celebró quedarse. No dijo nada, pero empezó a tejer una manta nueva, esta vez más grande. Aumentó la porción de pan en el horno. Limó una astilla en la cuna. João lo notó. Respondió como siempre, dejando a un lado una nueva herramienta, trayendo una fruta diferente, empujando con el pie un tronco más cerca del fuego. La cabaña comenzó a mutar otra vez, no en su forma, sino en su ritmo. Clara abría las ventanas más temprano. Las niñas gateaban más lejos. João extendió el corral. La tierra alrededor de la casa parecía más fértil. No era ilusión, era constancia, era presencia. La comunidad más cercana, a varios kilómetros, empezó a hablar. Se decía que Clara había encontrado refugio, que João ya no era solo, el del monte, que las niñas reían con un tono distinto.
Algunos se acercaban de vez en cuando, por curiosidad o necesidad. Clara ofrecía agua, pan, silencio. João observaba desde la sombra, sin intervenir. Una mañana, la viuda mayor del pueblo apareció con un vestido florido, una cesta en la mano y un comentario en los labios. No pidió permiso. Se sentó, comió pan, observó a las niñas. Luego miró a Clara, como quien mide el alma sin preguntar nada, y murmuró algo antes de irse. No fueron palabras dulces, pero fueron palabras que, por primera vez, no pesaron sobre Clara. Los días se alargaban, las estaciones cambiaban, el arroyo aumentaba su caudal. João construyó un pequeño cercado para proteger a las niñas cuando jugaran. Clara comenzó a plantar hierbas junto a la ventana. No hablaban del futuro, no hacían planes, pero todo lo que hacían era una forma de quedarse. El amor no llegó como revelación. No hubo confesiones, no hubo miradas eternas. Solo un día, Clara despertó y supo que no necesitaba irse, no por gratitud, no por falta de opciones, sino porque, por primera vez, no deseaba estar en otro lugar. Y João, que nunca pidió, que nunca explicó, la recibió con la misma calma con la que recibe el día, como algo inevitable y digno. El tiempo dejó de contarse en días y pasó a medirse en gestos. El crecimiento de las niñas, la altura del maíz silvestre, la distancia entre las palabras necesarias. Clara no hablaba del pasado, y João no lo traía al presente. La vida seguía. Un ritmo propio, sin urgencias, como si ambos hubieran encontrado una corriente silenciosa que los sostenía sin esfuerzo. Una tarde, Clara colgó una nueva manta en la entrada. No era solo para sombra, era señal de que aquel espacio ya no era de paso, sino de pertenencia. João, sin comentar nada, comenzó a construir un segundo cuarto, pequeño, anexo. Lo hacía como hace todo lo importante, sin declarar intenciones, solo dejando que el trabajo diga lo que el corazón ya sabe. Las niñas caminaban. Decían pocas palabras, pero sabían reconocer las manos que las cuidaban. Corrían hacia João con pasos torpes, lo buscaban en el campo, se aferraban a sus piernas sin miedo. Él, que nunca fue hombre de abrazos, se dejaba rodear con una paciencia nueva. No aprendía a amar, solo lo recordaba. Clara, por su parte, comenzó a escribir. No cartas, no diarios, solo frases sueltas, pensamientos que necesitaba soltar. Usaba trozos de papel que luego guardaba en una caja de madera. No esperaba que nadie los leyera. Era su forma de confirmar que ya no estaba huyendo. Una mañana, sin avisar, João dejó sobre la mesa una caja pequeña, también de madera, trabajada con detalle. Adentro, un anillo sin piedra, sin brillo, sin adornos. No decía, quiero casarme contigo. Decía, quiero que sepas que este es tu lugar, si tú lo eliges. Clara no dijo nada. No lloró. No se rió. Solo colocó el anillo en su dedo y siguió amasando el pan. João volvió al campo. Esa tarde, por primera vez, los vecinos cercanos llegaron con gallinas, harina, pan de maíz. Nadie explicó, pero todos sabían. No hubo ceremonia, no hubo sacerdote. Solo una mañana, frente al fuego, João tomó las manos de Clara entre las suyas. No pidió promesas, solo las sostuvo. Y cuando ella le devolvió la mirada, el fuego pareció encenderse con una fuerza distinta. Ya no era solo calor, era hogar. La vida no se volvió fácil, ni perfecta. A veces faltaba harina, el agua del arroyo bajaba turbia. Alguna niña enfermaba con fiebre, leve. Pero la cabaña resistía, no por sus paredes, sino por lo que dentro de ella se había construido. Una forma de amor que no necesitaba adornos ni grandes palabras. Clara seguía plantando. João seguía tallando. Las niñas seguían creciendo. Cada estación traía una transformación. Nuevos colores, nuevas texturas, nuevas preguntas. Pero la base era siempre la misma, la certeza de que ya no estaban solos. Algunos vecinos comentaban, decían que João había cambiado, que ahora se le veía diferente. No hablaba más, pero su silencio tenía otro peso, como si cada gesto suyo hablara por él. Clara ya no temía encontrarse con rostros del pasado. Había aprendido a mirar sin bajar la vista. No por orgullo,
sino porque había dejado de sentirse culpable por sobrevivir. Había entendido que su valor no estaba en lo que daba a los otros, sino en lo que construía cada día, con las manos, con el cuerpo, con la calma. Las niñas corrían por el campo, como si la tierra les hablara. Sabían distinguir los sonidos de los pájaros, los cambios en el viento, el olor de la lluvia próxima. Habían aprendido a vivir sin miedo, a confiar en el silencio como refugio, no como amenaza. Una noche, mientras Juan dormía con la cabeza ligeramente inclinada, Clara se sentó junto al fuego. No encendió la lámpara. No buscó papel. Solo miró las llamas durante largo rato. Pensó en el poste, en el polvo, en el momento exacto en que creyó que todo había terminado. Y luego, en la voz que no gritó, pero que dijo lo suficiente. ¿Aquí? ¿Estás segura? Pensó en quedarse, en elegir quedarse. No por él, no por las niñas, sino por sí misma. Y entonces lo entendió. João no la había salvado. Solo había estado allí, firme, presente, lo suficiente para que ella pudiera salvarse sola. Ese fuego, el de la cabaña, el de sus manos, el de los días sin preguntas, no era llama pasajera, era raíz, era regreso. Esa fue la última noche en que Clara pensó en la ciudad. A la mañana siguiente, el humo de la chimenea subía al cielo. Las niñas reían. João, como siempre, tallaba en silencio. Y Clara, sin apuro, preparaba pan. Ya no estaban sobreviviendo. Pertenecían.